a la diputada secretaria que se sirva a pasar asistencia. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de ella, pregunto, paso orden de lista. Diputada Marisela Sainz Moriel. Presente. Diputada de la Rosa Hickelson. Diputada Rocío Parece que no puede activar el audio, diputada, pero aquí está presente. Déjeme, si quiere, me comunico con él para que a través de mí pueda hablar o ayudarle a activar su micrófono. Igual, quien es administrador a lo mejor pudiera ayudarle a activar el micrófono, no sé. ¿Alguien pudiera apoyar al diputado? Listo, ya lo tiene activado. ¿Nos escucha, diputado de la Rosa? Sí, claro. Perfecto, Sí, está sí. presente entonces. Estoy presente. Sí, ya lo escuchábamos, diputado. Entonces, presidenta, le informo que habemos 3 de los 5 integrantes de la Comisión de Justicia. Gracias, diputada secretaria. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Y el tercer punto es análisis de los siguientes asuntos. Asunto 1253, asunto 21 y asunto 30. Y el último punto sería la aprobación de la acta anterior. Por lo que le solicito a la diputada secretaria someta a votación la aprobación de el acta anterior. Primero sometemos a votación el acta anterior y después el orden del día, diputada presidenta. Bien, por instrucciones de la presidenta, someto a consideración la aprobación de la acta anterior. Por favor, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano en señal de aprobación. Yo no veo las imágenes de los otros diputados, pero bueno, diputada Marisela, ¿está a favor del acta anterior? Diputado de la Rosa, no lo vemos para poder ver su votación. ¿En qué sentido? No te entiendo. Luego, ¿qué hacemos con el diputado Hickerson? Ahí está ya su micrófono activo, diputada. Isamar, No se escucha. necesitamos ver al diputado de la Rosa para las votaciones. Ahí está ya, diputada. Si quiere, déjenme le marco. A lo mejor tiene problemas con su dispositivo. Diputada Marisela, yo no la veo tampoco en pantalla. No sé si nada más yo o no está usted en imagen. Aprobado, estoy de acuerdo. Gracias, diputado. No me veo, ¿qué ve? Sí, tampoco usted se ve, diputado. ¿Por qué? A ver, ¿qué está pasando? Que no estábamos con el internet. Bueno, aquí estoy. Sí, ya lo vemos, diputado. Pues yo sí me veía, pero no me veían allá, no sé qué. Aquí ya le están... Este es el internet de aquí de la oficina, ¿no? Qué raro. Nunca había pasado. Así que ya no les movemos porque empezamos a moverse. ¿Sí me ven? Sí lo vemos, pero ustedes no me ven a mí, ¿verdad? Es que no la podemos ver, licenciada, doctor. Ya sé, aparte, pero ahorita en esta comisión tampoco. No, espérenme, no voy a malentenderlo. No la podemos ver por el video. Sí. Por el Zoom. No, del otro modo, pues claro que sí la apreciamos mucho.
La extrañamos inclusive. Sí, maestro, pero usted no me ve aquí en Juárez, anda muy ocupado. No, pues estoy encerrado y todo por Zoom. ¿Esa cuál es computadora? Mira, Sí. yo tío, no. Ay, es una que no le sirve. Sí. Regálale más a mano. A ver, un momentito, espérenme. Oye, no se ve el audio de su computadora, no se ve la imagen. ¿Ya se salieron de aquí? No. Voy a ver a Rocío, no sé cómo le digo que me voy a salir de Ya está la reunión. Le me sale el nombre. ¿Le picaste aquí? Sí. De hecho, desde ahorita no se veía, se oye el audio. Tal vez el problema es el seleccionar la cámara. Abajo del lado izquierdo viene el icono del micrófono y de la cámara. Y hay una como indicación o triangulito hacia arriba. Si le dan ahí las opciones, pueden elegir la cámara que se muestra. A lo mejor y ese es el problema. Hola, a Ya la todos vemos, sí me ven. diputada. ¿Aquí sí me ven? Sí. Ah, muy bien. Excelente. Entonces seguimos con lo del orden del día. Estábamos para votar la aprobación de del acta anterior. La secretaria. Nos quedamos en eso. Diputada secretaria. No se escucha. Sí, perdón, diputada, comentaba, el diputado de la Rosa Kikelso dio su voto en sentido positivo, ya nada más estábamos esperando el sentido de tu voto. Respecto a la aprobación del acta anterior. Bien, A favor también. Entonces tenemos unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden de la acta anterior y pasamos a los análisis de los siguientes asuntos. Asunto 1253, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar los artículos 180 ter y 184 al Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de violencia sexual. Iniciadora promovente, diputada Marisela Sáenz Moriel. Asunto 21, iniciativa con carácter de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Penal del Estado con relación al hostigamiento sexual, la incorporación del tipo penal de acoso sexual y la imposición de multa como sanción adicional a la pena privativa de libertad del delito de violación. Iniciadores o promoventes, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Carmen Rocío González Alonso, Fernanda Álvarez Monge, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Jesús Villarreal Macías,
Jesús Alberto Valenciano García, Jorge Carlos Soto Prieto, Luis Alberto Aguilar Lozoya y Marisela Terraza Muñoz. Diputado Francisco Latorre Sáenz, diputada Patricia Gloria Jurado, todos del Partido Acción Nacional. Asunto 30, iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar un título 12º bis denominado Delitos contra la identidad de las personas, un capítulo único para dicho título denominado Usurpación de identidad y el artículo 206 ter al Código Penal del Estado para tipificar como delito la usurpación de identidad. Promoventes, diputada Blanca Gómez Gutiérrez, Carmen Rocío González Alonso, Fernando Álvarez Monge, Georgina Bucanda Ríos, Jesús Villarreal Macías, Jesús Alberto Valenciano, Jorge Carlos Soto Prieto, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Marisela Terrazas Muñoz, Miguel Francisco Latorre Sáenz y diputada Gloria Patricia Jurado Alonso. Por lo que una vez leído los asuntos, le vamos a dar la voz al secretario técnico de la comisión para que nos mencione si ya tiene un análisis del primer punto. Los otros entiendo que se acaban de ingresar. Licenciado Trejo. Diputada, si me permite, antes de que le conceda el uso de la voz al licenciado Trejo, nada más resulta obvio pues que al dar lectura a los asuntos que vamos a tratar, solo para darle la formalidad, pudiéramos aprobar el orden del día. Y diputada secretaria, si gusta someter a votación el orden del día. Sí, por instrucciones de la presidenta, pregunto a los asistentes diputados si están de acuerdo en el orden del día que nos ha leído la presidenta de la comisión. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano en señal de aprobación. Diputada de la Rosa. Y no la veo, diputada Marisela. Ahí está, bien. Le informo que hay unanimidad en la aprobación del orden del día. Gracias, presidente. Tiene la voz el secretario técnico de la comisión. Muchas gracias, diputada. Diputadas, diputado, con su permiso. Exactamente como mencionó ahorita la diputada Sáenz, tenemos, bueno, la idea primigenia era analizar la iniciativa que pretende tipificar la violencia digital. Sin embargo, se hicieron dos agregados y como pueden visualizar, estos dos agregados son asuntos que tenemos pendientes de dictaminar desde hace tiempo en la comisión, en específico la usurpación de identidad y aquella que pretende crear o dividir esta parte del hostigamiento del abuso sexual. ¿Por qué? Porque esta incorporación o nueva reincorporación de estos dos asuntos al análisis de la violencia digital. No sé si recuerden cuando analizamos aquel conjunto de 7 iniciativas en donde la columna vertebral iba a ser la violencia digital. Dentro de este análisis, al inicio de yo les comentaba que si tenían alguna duda o querían aunar respecto a cualquier tónica que estaba siendo manifestada al interior de esas 7 iniciativas, lo manifestaran e íbamos a explicar cada punto referente a los iniciadores. Es decir, cada asesor o diputado que tuviera alguna duda sobre su iniciativa analizada, lo podría manifestar e íbamos a aunar en el tema. Bueno, pues una vez que aunamos en el tema de la iniciativa de la diputada Sáenz, esta se encuentra íntimamente vinculada con la usurpación de identidad. Ahorita más adelante van a saber por qué. Y el segundo es el acoso sexual. Por eso es que se incorporan estos dos temas, o dos nuevos temas, a este análisis de violencia digital. Esa es la justificación y por eso el día de hoy estamos analizando o analizaremos estos 3 temas en específico
dirigidos por la violencia digital. Entonces, sí, gracias. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, esta iniciativa pretende crear, estamos en la 1253, pretende tipificar el delito de violencia digital. En este planteamiento manifiestan 6 tipos de violencia en contra de las mujeres. El primero, o la primer generalidad, recuerdo, y antes de continuar, esta iniciativa, para su análisis, la dividimos en 2 partes. La primera son todas estas generalidades, es decir, la exposición del problema planteado por el iniciador, en este caso la iniciadora, y las especificaciones que vienen en la parte propositiva del decreto, es decir, la propuesta de tipo penal. Ahorita vamos a analizar las generalidades, es decir, el problema planteado. Vamos a dejar un poco a un lado la propuesta de decreto, es decir, las especificaciones. Y entramos a las generalidades. El primer problema que plantea la iniciativa es que se violenta la intimidad de las personas. ¿Y cómo se violenta la intimidad de las mujeres en específico? Bueno, por medio de la filtración de imágenes íntimas sin consentimiento de quien aparece en la imagen. El segundo problema planteado es que se siembran rumores, es decir, se difama a la mujer con el propósito de dañar su reputación. El tercer problema nos dice que se están creando perfiles falsos. Se está usurpando la identidad de las mujeres. El cuarto problema es que se denigra a las mujeres y que se denigra a través de imágenes o de mensajes donde las humillan, las ridiculizan o incluso las filman golpeándolas, agrediéndoles, gritándolas, etc. La quinta manifestación de violencia refiere a la iniciativa que es cuando se acecha o se espía a la mujer por medio de esta o utilizando estos medios digitales, ya sean drones, cámaras ocultas, etcétera, etcétera. Y por último, la sexta manifestación de violencia es cuando se acosa, disculpen mi niña, cuando se acosa o se amenaza por diferentes medios con el fin de intimidar a la mujer, ya sea física o sexualmente. La propuesta de solución a estas 6 manifestaciones de violencia, pues es tipificar la violencia digital. Y así nos lo manifiesta la iniciadora. Esta violencia digital la hemos conocido como Ley Olimpia. Y es lo que nacionalmente, si me permiten un momento, se desconectó el diputado de la Rosa, lo estoy volviendo a admitir, e igual Israel Ramírez. Sí, ya están conectados. Entonces, continúo. Esta digital es la que comúnmente se ha estado desarrollando a nivel nacional como la Ley Olimpia en las legislaturas de los estados. ¿Pero qué es la Ley Olimpia? Diputado Chávez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Ay, disculpen, compañeros, pero aquí los problemas a diario los tenemos en Saucillo. Con lo del Panteón, andamos con lo del Panteón ahora. Pues continúo. Entonces, ¿qué es la Ley Olimpia? ¿Y qué mejor que se los diga? Pues Olimpia, ¿no? Entonces, si me lo permiten, voy a exponer un video muy corto de una entrevista que realizan a Olimpia. ¿Sí lo pueden ver?
Sí, sí, lo vemos. Sí, cómo no, sí lo vemos. Bueno, estoy teniendo problemas con la señal, diputada. ¿Me escuchan? Sí, Memo, Sí, sí lo- te escuchamos. sí, sí, escuchamos. Sí, sí se escucha. Voy a intentar nuevamente, diputada, se trabó la señal, voy a intentar nuevamente cargar el video. Considero esta parte muy importante, ¿no? Porque pues mucho hemos hablado sobre la ley Olimpia, pero también existe mucho desconocimiento de dónde proviene la ley Olimpia. Entonces yo podría platicarlos, pero creo que es muy ilustrativa esta entrevista. Entonces creo que sí vale la pena escucharla. Memo, no sé si quieras a lo mejor que alguno de nosotros lo busque y lo proyecte y te ayudamos, a lo mejor nuestra conexión es un poquito mejor. Es que es una película del cine mudo, ¿no? No se escucha el audio, Memo, del video. Pero así es, no, es una película del cine mudo de Charlie Chaplin, ¿no? No, diputado, Ah, no se escucha el audio. no, no se No. escuchan. No, Bueno, entonces déjenme les platico. Cualquiera de nosotros puede buscarlo en YouTube y bajo la búsqueda Ella es Olimpia. Es muy interesante, lo que manifiesta. Pero bueno, lo resumo. Ella platica que teniendo 18 años de edad, su novio le propone grabar un video con contenido sexual y ella accede a esa propuesta. El novio graba esa actividad
y esta persona lo transmite a otras y esas otras pues lo hacen viral primero por WhatsApp. Después se hace viral en Facebook, al grado tal de que un periódico local toma imágenes pues sí, imágenes de ese video, lo publica y le ponen un apodo que le ponen la gordibuena. A ella o ella intentó suicidarse en 3 ocasiones, pero gracias a sus amigos, a sus conocidas, logró salir adelante y darse cuenta de que en realidad, pues ella era la víctima de esta persona. Era la víctima de una persona que ir esta información de carácter íntimo y, ojo, sin el consentimiento de ella a otras personas. Y vean todo lo que desencadenó. A partir de ahí, de que ella ya tomó conciencia de que en realidad no era la víctima, digo que no era la victimaria, sino la víctima, es que inicia todo este movimiento y empieza a tocar las puertas con los legisladores. ¿Por qué? Porque al momento de denunciar, pues no existía ninguna herramienta que le permitiera a la autoridad ministerial investigar este tipo de conductas. Entonces, pues el tipo se quedaba o se quedó sin sanción. Y es cuando empezó este movimiento para tipificar esto. Pero no sé si puedan identificar la conducta. Sexting, así de simple y así de sencillo. ¿Qué es? Pues es la transmisión de imágenes íntimas sin el consentimiento. Es la transmisión no consentida de imágenes íntimas. Y así nace la Ley Olimpia. Esto es la Ley Olimpia, no más. Con el tiempo, se fueron incorporando nuevas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. Pero fíjense, la conducta primigenia de la Ley Olimpia es lo que nosotros conocemos por sexting. Y en Chihuahua ya lo tenemos tipificado. Pues bueno, este movimiento ha ido evolucionando al grado tal de que ahora, pues tenemos, creo que 17, 19 estados que regulan la violencia digital. De estos 19 estados, estamos hablando de Puebla, Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el movimiento inicia la Ley Olimpia, le llaman delitos contra la intimidad. En México, en la Ciudad de México, y refiero a la Ciudad de México porque ella lo referencia, creo que en esta o en otras entrevistas, no tipifican la violencia digital, sino ellos distribuyen en varios bienes jurídicos estas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Y por último, pudiéramos poner el estado de Colima. ¿Por qué? Porque en mayo o en marzo del 2020 tipifican la violencia digital. Es decir, crean un nuevo tipo que lo enuncian o lo enmarcan como violencia digital. Esto lo dejo entre paréntesis y más adelante lo vamos a mencionar. Que si se fijan, reitero, toda esta de legislaciones, con independencia del nombre que le den, viene a caer en donde mismo. Es decir, es la difusión no consentida de contenido íntimo. Y eso es lo que ahora nos trae a discusión la iniciativa que pretendemos analizar. Y para ello, iniciaremos con las reflexiones de estas 6 manifestaciones de violencia que refiere la diputada o que refiere la iniciativa. La primera, si recuerdan, es violar la intimidad, que consiste en la filtración de imágenes íntimas sin consentimiento. No voy a aunar más en este punto porque creo, salvo que ustedes consideren lo contrario,
que ya no analizamos en el debate que tiene que ver con sexting. Porque esto es sexting, ¿eh? Disculpe, diputado La Rosa, que lo enuncie sexting. Vamos a hablar delito contra la intimidad sexual. Esto es un delito contra la intimidad sexual. Y ya lo hemos analizado, ya lo hemos discutido, y ya existe una propuesta de decreto dentro de esta gama de 7 iniciativas analizadas con anterioridad. El segundo problema planteado es la manifestación de violencia que nos refiere sobre sembrar rumores falsos o difamar con el propósito de dañar la reputación de las mujeres. En este punto, quiero que presten mucha atención porque se encuentran ligados muchos derechos fundamentales. Pero antes de analizar esos derechos fundamentales, creo muy importante mencionar que los delitos contra el honor que contenían las injurias, la difamación y la calumnia fueron derogados en abril del 2007 del Código Penal Federal. En Chihuahua, en el Código Tradicional Penal, antes del 2006, por ahí creo que fueron derogados y se contenían en el 254 en delante. Bueno, si ya fueron derogadas estas figuras, al momento de que nosotros queramos incorporarlos nuevamente, pues tenemos que hacer un ejercicio de ponderación entre diversos derechos, como el honor, la intimidad, la libertad de expresión. Y una vez que hagamos este ejercicio de ponderación, tendríamos que hacer un test de última ratio para determinar si los mecanismos vigentes pues no son lo suficientes para tutelar estos bienes jurídicos. Antes de hacer ese ejercicio de ponderación y test de última ratio, debemos tener en consideración lo siguiente. El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos regula la libertad de expresión y el enunciado 10º de una declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice textualmente, y lo voy a mencionar, la protección a la reputación debe estar garantizada solo, fíjense, solo a través de sanciones civiles. En los casos en que la persona ofendida, vean qué interesante esta declaración de principios. Un funcionario público, el tema sea de interés público, o sea, puede ser un particular, pero que esté manifestándose sobre intereses públicos, o la persona ofendida sea una persona pública. En estos 3 supuestos, nos dice esta declaración de principios, solamente puede estar garantizada a través de sanciones civiles esta restricción o esta vulneración a la reputación. En el mismo sentido, existe un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en donde en el 2012, durante este informe anual que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia la OEA, le emite una serie de recomendaciones, y dentro de estas recomendaciones nos mencionan promover la derogación de las leyes que consagran el desacato. También promover la modificación de las leyes sobre la difamación criminal a fin de eliminar la utilización de estos procesos penales para contener el honor y la reputación. Pero nuevamente nos dice o refiere sobre estos 3 hipótesis, es decir, que se difunda información sobre asuntos de interés público, sobre el funcionariado público o sobre personas públicas. Vean, solamente sobre estas 3 hipótesis. Y luego termina proponiendo la derogación de todos estos asuntos, de todas estas leyes penales que puedan ser ambiguas, imprecisas y que atenten contra la libertad de expresión. Por estos motivos que les acabo de manifestar, es decir, por aquel artículo 13 de la Convención Americana
aquella recomendación de la Comisión Especial y lo que nos ha manifestado la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que en el 2007 se deroga en el Código Penal estas disposiciones que atentan contra la libertad de expresión, y también Chihuahua hizo lo propio, ¿eh? Podemos analizar el proceso legislativo y es por esto que se ha derogado. No sé si se habrán dado cuenta que los delitos contra el honor han sido derogados en la mayoría, me atrevería a decir, si no es que ya todas las legislaciones de los estados. Bueno, pues ha sido derogado por esto, por estos motivos. Pero entonces, fíjense nada más, queda la pregunta, ¿qué sucede cuando la infamia viene de un particular? Porque las recomendaciones que les acabo de exponer nada más habla del funcionariado, o sea, cuando quien se duele de la vulneración al honor es el funcionariado, una persona pública, o el debate es sobre cuestiones públicas. Es decir, pudiéramos decir Estado versus particular. Pero, ¿qué sucede cuando la infamia viene de un particular hacia un particular? Y es aquí donde se centra la iniciativa. Es aquí donde dice la diputada, bueno, ¿qué pasa cuando un tipo infamia a una mujer con el propósito de dañarla? Cuando daña su reputación. Y esa reputación la lleva, o esa infamia la lleva a tratar de quitarse la vida, ¿eh? Y aquí lo tenemos con aquel apodo que le pusieron a Olimpia, y que Olimpia en 3 ocasiones trató de privarse de la vida. Es decir, vean lo que sucede con estas infamias. Entonces la pregunta que hago, ¿qué sucede cuando un particular difama a otro particular? Entonces, ¿podríamos criminalizar esta conducta? Recordemos que estas recomendaciones o instrumentos internacionales hablan de Estado versus particular. Pero, ¿qué sucede particular con particular? Bueno, para tratar de contestar... Lic, perdón, una disculpa. La diputada Bujanda está esperando que la acepten en la reunión. Buenas tardes. Diputada Bujanda, una disculpa. No, no se preocupe, no se preocupe, buenas tardes. Ya tomé esto como monólogo, disculpen, igual, quien guste. No, gracias, diputada. Bueno, como mencionaba, entonces, ¿qué sucede cuando el quejoso de la infamia es un particular? ¿Acaso entonces los estados parte de la OEA pueden criminalizar los delitos contra el honor cuando la infamia viene de un particular? Bueno, para tratar de contestar esta pregunta, me remitiré al caso, no sé si recuerden el caso de la última tentación de Cristo. Olmedo Bustos y otros contra Chile. En esa sentencia, la Corte Interamericana nos manifiesta lo siguiente, y lo voy a mencionar textualmente. Nos dice, esta libertad, es decir, la libertad de expresión, requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de... Déjeme, pongo aquí, ya. Nos dice, por un lado, requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho que cada individuo tiene, pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información, conocer la expresión del pensamiento ajeno. Sin embargo, cierro la cita, esta libertad no es absoluta y se puede exigir responsabilidades al ejercicio abusivo de este derecho. Por ende, pues es legítimo que las personas que se sientan ofendidas
contra su honor, contra su reputación, pues puedan acudir a tribunales para exigir esta justicia. En el caso Quimel contra Argentina, estamos hablando de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia del 2008 nos señala que el artículo 11 de la Convención respeto a la honra y a la dignidad de las personas, lo que implicaría límites a injerencias. Y fíjense cómo nos dice la Corte, en este caso Quimel contra Argentina, límites contra injerencias de particulares y del Estado, ¿eh? Es decir, aquí la Corte ya nos abre la posibilidad de ir visualizando la respuesta a aquella interrogante de si los particulares deberían o podrían ser sancionados por injerencias o por vulnerar este derecho humano de la libertad de expresión, perdón, del honor. Entonces, la propia Corte, en este caso de Quimel contra Argentina, nos dice que los Estados partes deben establecer mecanismos jurídicos para proteger estos bienes jurídicos. Reitero, ¿cuáles bienes jurídicos estamos hablando? Pues el honor. El honor es el que debe de proteger, de acuerdo al artículo 11 de la Convención, los estados de la OEA. Reitero nuevamente, deben de protegerlo de injerencias arbitrarias tanto de particulares como del Estado. Pero, para poderlo hacer, pues siempre, para poder establecer estos mecanismos, nos dice la propia Corte, en ese caso, debemos de hacer un ejercicio de proporcionalidad. Esto es, la medida no debe de ser excesiva, por ende debe de ser racional. Como podemos apreciar, la Corte pues refiere que esta vulneración al derecho humano pues puede venir tanto de un particular como del Estado. Y la propia Ley de Amparo de México así lo establece. Recordemos que los particulares pueden vulnerar derechos humanos. Con toda esta parte que acabo de mencionar, creo que pudiéramos ya dar contestación al particular. Pues, ¿qué sucede? Que también puede vulnerar el derecho humano y que el Estado, parte de la OEA, tiene la obligación de regular con mecanismos jurídicos para que tutele la injerencia de esos derechos humanos y, digo, de esa contra el honor, y que pueda sancionar no solamente al particular, sino también al Estado. Pero nos queda la interrogante, ¿podemos criminalizar esta conducta? Y para ello debemos partir de lo que nos dice la Corte Interamericana. Recordemos que la Corte nos obliga, porque ya es jurisprudencia, a establecer mecanismos de protección contra la vulneración de la honra. Y nos dice la Corte, en el caso Petrucci contra Perú, lo siguiente. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos, perdón, no alcanzo a leer, penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Y ojo, vean lo que menciona. La ambigüedad de la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos. Lo anterior, en relación con la protección que otorga el 11 de la Convención, recordemos que el 11 de la Convención habla de la honra, y el 13.2, que refiere a la posibilidad de fijar responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión, es decir, a establecer sanciones, es que nos permite establecer estos primeros trazos para dar contestación a aquella interrogante. ¿Podemos criminalizar las conductas que atentan contra el honor? Y por principio, yo podría establecer que sí podemos criminalizar aquellas conductas que atentan contra el honor.
Pero recordemos que utilizar la materia penal para sancionar la injerencia de otras personas, pues tendríamos que ser muy cuidadosos. Recordemos lo que manifesté en un principio. Tendríamos que hacer este ejercicio de ponderación y sortear este test de última ratio. Y recordemos las recomendaciones que ya no voy a manifestar del por qué se modificó a nivel nacional o por qué se derogaron los delitos contra el honor. Pero bueno, la Corte nos responde, la Corte Interamericana nos dice, fíjense, cito textualmente, el instrumento penal es idóneo porque sirve el fin de salvaguardar a través de la conminación de la pena el bien jurídico que se quiere proteger, es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización de dicho objetivo. Sin embargo, la Corte en el caso Kimel, que es de donde saqué esta cita, Kimel contra Argentina, también nos menciona, oigan, pero tengan especial cuidado con la proporcionalidad. De ahí que podríamos establecer en este momento que cada Estado parte de la OEA tiene la posibilidad de criminalizar esta conducta u optar por tutelar el bien jurídico, ya sea civil o administrativamente. Sin embargo, hay que tomar en consideración dos tónicas fundamentales. La primera, recordemos que el derecho penal es el medio más riguroso con el que cuenta el Estado para sancionar a las personas. Y la segunda, pues es que la tipificación de la injuria, de la calumnia, de la difamación, pues podrían resultar contrarios al principio de última ratio, ya que recordemos que en un Estado democrático, el derecho penal, pues debe de intervenir en lo más mínimo. Recordemos el principio de intervención mínima, ¿no? Y solamente debería de actuar en aquellos casos donde sea estrictamente necesario. Por ende, es nuestra obligación, la obligación de todos los legisladores y de los estados parte, analizar a la luz de estas sentencias de la Corte Interamericana, de las recomendaciones o de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya hice referencia, y recuerden aquel comité especial en donde recomienda derogar todo este tipo de conductas. Es por ello que si existe esta posibilidad, como lo menciona en el caso Kimel contra Argentina la Corte, pues debemos de tomar en consideración lo siguiente. Y la propia Corte nos dice, si criminalizan este tipo de conductas, deben de tomar los siguientes parámetros. Primero, cito textualmente, caso Kimel contra Argentina. Esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquellas. Después, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar en forma verdaderamente excepcional medidas penales. Y en el caso que nos ocupa, al menos hasta este momento, pues no contamos con la información que nos permite establecer la gravedad de la conducta, permitan establecer que debemos vencer estas resistencias como el principio de intervención mínima o de última ratio. Por ende es que el criminalizar esta vulneración que existe o pudiera existir de un particular en contra de otro particular pudiera resultar más gravoso, porque recordemos, y disculpen que me devuelva un poco, las recomendaciones vienen a esta pugna que existe entre el derecho al honor y la libertad de expresión, pero entre Estado o asuntos públicos y particular. Pero jamás nos habla sobre esta pugna que existe en estos dos derechos
entre particular. Entonces es aquí donde se nos abre esta posibilidad de criminalizar las conductas que atenten al honor entre particular y particular. Pero, ¿qué pasa si no somos cuidadosos al tipificar esta conducta de particular entre particular? Pues el Estado puede hacer mal uso de ella. Así de simple y así de sencillo. Y pudiéramos entrar en una pugna mediática porque si no guardamos especial cuidado y seguimos estas directrices que nos marca la Corte Interamericana, podríamos estar vulnerando la libertad de expresión. Y vean todo lo que generaría porque le estaríamos dando una herramienta al Estado para que el funcionariado autoritario la se le va utilice tantito el cierta internet. manifestación. Perdón, se le va poquito el internet y lo perdimos poquito. Perdón, ¿me escuchan? Ahorita bueno, yo lo perdí poquito, no sé si mis demás compañeros. Sí, bien, Memo. Sí. Muy bien, una disculpa. Bueno, volviendo. Esta herramienta podría ser utilizada autoritariamente por aquel funcionariado público o por aquellas figuras públicas pues, que no estén de acuerdo con lo que la crítica les mencione. Entonces, por eso la Corte nos dice, ojo, hay que tener mucho cuidado si quieren criminalizar. Entonces, en caso de que la comisión opte por criminalizar esta conducta, y disculpe que sea tan reiterativo, debemos de actuar con cautela, definir objetivamente los elementos normativos de la infamia y pues atender al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Es decir, ser muy claros con estos elementos. Si se fijan, y aquí termino esta parte del segundo problema planteado en la iniciativa de la diputada. No sé, diputada presidenta, si quieran debatir sobre este punto o pase al siguiente problema planteado. Me gustaría mucho escuchar al licenciado Israel Ramírez del Supremo Tribunal respecto a la exposición y el análisis que has hecho tan acertado de la iniciativa, y luego yo ya daría un punto al terminar de escuchar al licenciado Israel Ramírez. Si es que tiene alguna intervención, y el diputado de la Rosa también, ¿o no? Sí, también el diputado de la Rosa. Bueno, yo me iría al final, el licenciado Israel y luego el diputado de la Rosa. Yo al final, no sé si la diputada Rocío quiera hacer alguna intervención. Pero, yo me reservo, diputada. ok, entonces, Israel, si nos podrías dar tu opinión al respecto. Claro que sí, diputada, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Bien, me parece totalmente adecuada y acertada la exposición que atinadamente ha brindado el licenciado Guillermo. Sin embargo, en cuanto a la redacción del tipo, yo creo que sería bueno verificar algunas cuestiones en cuanto a la redacción. De acuerdo en la necesidad de legislar sobre este tipo de conductas, como ya lo ha manifestado el licenciado Trejo, sobre todo la afectación que pueda ser de un particular hacia otro particular, ¿no? Pero básicamente, diputadas, diputados, compañeras, compañeros, estamos de acuerdo. Es cuanto. Diputado de la Rosa. Sí, en mi opinión, cualquier norma que limite las libertades de los seres humanos en este país mediante sanciones de tipo penal,
no es aceptable. Yo no acepto. Considero que la libertad de expresión es en este país, y la libertad de prensa en este país, que están unidas, son libertades fundamentales. Mala suerte que ahora estamos vistos estamos vistos en toda nuestra vida por las redes sociales. Pero yo fui activo para la derogación de los delitos de injurias, calumnias, porque se utilizaban para sancionar y para controlar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es decir, estos delitos, los delitos del primer, o sea, lo primero que quería aclarar yo es esto, ¿no? El artículo 180 es que esta cosa, el 180 ter, el primer párrafo, me parece que puede ser utilizado para reprimir la libertad de prensa. Sobre todo hoy, que la libertad de prensa se basa fundamentalmente, bueno, por lo menos en una buena parte, en medios digitales. Imagínense, si no le causa daño psicológico o emocional a los hijos de AMLO, que son particulares a particulares, inclusive cuando se publica sobre ellos, que estén publicando esas mentiras del papá, que le estén diciendo el cacas a su papá. Podría fácilmente presentar un juicio penal. Tenemos una gran defensa a nivel nacional de uno de los académicos más destacados, porque le abrieron un juicio civil, uno de los Montiel, el Montiel del Estado de México, demandándolo porque él publicó en uno de sus artículos que había datos que permitían considerar que el señor Montiel, cuando era gobernador, había cometido los delitos de corrupción. Y los juicios civiles en contra de este académico de gran prestigio han causado un daño terrible a a su familia, a él, a su gente, a una defensa millonaria donde ha tenido que gastar miles y miles de pesos en una demanda civil. Si se pudiera hacer penal, ya lo tenían en la cárcel. Entonces, yo sigo siendo de la idea que la violencia, esta violencia digital, pues debe de ser muy, muy precisa, y solamente en casos que verdaderamente puedan ser delitos.
Esa es en cuanto a en cuanto al primer párrafo. En cuanto al segundo párrafo, miren, ¿qué es la información íntima o datos privados que afecte la vida de la víctima? Pues para mí, información íntima puede ser que tenga una hija fuera de matrimonio y que lo haya ocultado siempre porque ha estado en el mundo de mi intimidad y he llegado a un acuerdo con mi familia de que tengo una hija fuera de matrimonio, pero que lo vamos a manejar en el secreto pleno. Esa puede ser mi información íntima y darlo a conocer, pues sí me puede hasta llevar al suicidio. Pero eso no puede ser un delito. Eso no puede ser un delito. Entonces, yo quiero volver a manifestar mi oposición en lo general a todas estas reformas y volver a insistir que se debe hacer una redacción breve, pequeña y puntual y exacta. Exacta. ¿Cuáles son las conductas exactas que son delitos? Las demás son materia del daño moral. Y quiero decirles que los juicios civiles por daño moral son terriblemente impactantes. ¿Por qué? Pues porque el daño moral, un buen abogado plantea una demanda de daño moral por 10, 20 millones de pesos. Y le duele más a la gente tener que pagar 2 millones de pesos que estar sujeto a un proceso en libertad, en donde lo único que le causan es el desprestigio. Yo he acudido en la práctica a varios juicios de daño moral y defienden muy bien la integridad, el prestigio del daño, el daño que se le hace a la persona. Pero convertirlo en juicio en un delito penal puede ser que provoque, en lugar de provocar, en lugar de permitir que verdaderamente haya una sanción dura, fuerte, puede ser que provoque impunidad en ciertos niveles. Mire, para la gente de escasos recursos, pues no le queda otra cosa más que aguantar el juicio penal. ¿Sí? Para las gentes que tienen recursos fuertes de defensa, que pueden contratar abogados, no van a estar un día en la cárcel. Entonces, este tipo de delitos, yo sigo manifestándome en contra y sigo diciéndoles, de veras, son delitos que se defienden muy bien en la esfera civil, y que por algo se derogaron porque eran un alto riesgo para la libertad de prensa, no nada más para la libertad de expresión, para la libertad de prensa. Cada vez que un político se sentía agredido, presentaba denuncias, y con eso sometía. Entonces, eso es mi posicionamiento en general. Y sí veo algunas conductas que sí deberían ser penalizadas en el área, que sí deben ser sancionadas penalmente, pero lo que yo suplicaría es que fuéramos muy, muy puntuales. Por ejemplo, pues eso de escenas privadas, no, pues digámoslo clarito, ¿no? Quien difunda material de escenas sexuales, de la vida privada sexual de una persona, pues será sancionado. Así, digámoslo en los términos que pensaba Olimpia, ¿no?
ese es mi planteamiento y además no creo que estemos como en el mejor momento para echarnos encima a la prensa, porque es a la prensa, de verdad, es a la prensa a la que le vamos a pegar. Y se va a llenar de denuncias, una de las razones por las que se eliminó los delitos contra el honor eran porque llenaban de denuncias el Ministerio Público. Por eso se abrió la justicia alternativa. Entonces, nuevos delitos, solo que verdaderamente sean conductas delictivas. Esa es mi propuesta. Vuelvo a insistir. Y bueno, pues también, ya les iba a decir que los combatiré en el área de litigio, pero no, ni Dios no mande que deje de ser diputado. Yo quiero ser reelecto. Gracias. Gracias, diputado de la Rosa. Pues no hay ninguna intervención más de algún otro diputado que le dejemos la palabra. Diputada. Dígame, licenciado Trejo. Gracias. Este era el segundo problema. Faltan otros 4. Y el siguiente también está muy interesante, que es sobre la usurpación de identidad, diputada. Pues si gusta avanzarle, Memo, finalmente yo tengo ahí algunas conclusiones muy interesantes para avanzar en el tema. Diputada, si me permite hacer una breve observación. Sí, adelante, licenciado Ramírez. Gracias, diputada. Básicamente, en cuanto a lo que mencionaba hace rato, ¿no? De la necesidad de tipificar ese tipo de conductas. Y como lo expuso el licenciado Trejo, pues bueno, es indispensable, ¿no? El tipificar este tipo de conductas. Ahora bien, en cuanto a cómo está redactado actualmente la iniciativa, y que comenté hace unos momentos respecto de verificar tal vez la redacción del mismo, hay una cuestión que comulgo en parte con el diputado de la Rosa, en el sentido de el segundo párrafo de la iniciativa en el artículo 180 ter, donde se habla de que se difunda, comparta o publique información íntima o datos privados que afecte la vida de la víctima. Me parece que ahí esta conducta ya está previamente legislada en el artículo 207 del Código Sustantivo, en el sentido de que estamos hablando de una revelación de secretos. Entonces, me parece que pudiéramos modificar esa redacción y generar una adecuada en cuanto al tipo de violencia digital. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Tiene apagado su micrófono, diputada presidenta. Gracias, Memo. Muchas gracias, licenciado Ramírez, por sus observaciones tan acertadas. Memo, seguimos con los otros 4 tipos de violencia que nos faltan. Gracias, diputada. Con su permiso, rápidamente trataré de ser más ejecutivo. El tercer problema que nos plantea la iniciativa es la creación de estos perfiles falsos o el estar usurpando la identidad de las mujeres con una finalidad dañina, ¿no? Hacia ellas. Entonces, en ese punto, haré una memoria histórica de la usurpación de la identidad. Y es que no es la primera vez que se trata en el Congreso del Estado. Ya llevamos, si mal no recuerdo, esta sería la 4ª legislatura que trata de visibilizar esta conducta del penal. La primera vez que se visualizó estaba una mesa interinstitucional, Fiscalía,
Poder Ejecutivo, Supremo Tribunal, Tribunal Superior de Justicia, perdón, algunos abogados y abogadas litigantes, etcétera, etcétera. El punto que se nos manifestó en ese momento es que se estaba usurpando la identidad como medio comisivo para el fraude, es decir, para cometer delitos patrimoniales. ¿Y cuál era el modus operandi? Bueno, pues que estas personas falsificaban las credenciales del lector o papelería que identificaba a X persona y con esa papelería solicitaban préstamos bancarios o defraudaban a X persona. Por ejemplo, un caso que estaba investigando en aquel momento la fiscalía. Era una persona que ponía a la venta ciertos terrenos y, bueno, claro, usurpando la identidad del propietario de esos terrenos. Ofertaba los inmuebles, llegaba el probable comprador y le decía, no te apures, nada más necesito que me des tanta cantidad de dinero para poderte respetar el precio. Esta persona confiada, porque pues veía ahí copias de las escrituras, copias de sus credenciales de lector, pues accedía, ¿no? Recordemos estas escenificaciones que ponen los defraudadores, pues son muy convincentes, y la víctima caía y le otorgaba ese dinero. Bueno, pues este tipo de conductas era reiterada, y es cuando se nos manifiesta la necesidad o no de tipificar la usurpación de identidad. Sin embargo, veamos que estaba íntimamente ligada con delitos patrimoniales. Y es cuando se generó la interrogante si era necesario o no tipificar el medio comisivo. Entonces decíamos, a ver, los actos preparatorios para la realización del fraude, es necesario tipificarla. Es necesario tipificar estos actos preparatorios del defraudador, es decir, cuando crea toda esta escenificación para que caiga la víctima en los delitos patrimoniales. En aquel momento se llegó a la conclusión de que no era necesario. No era necesario porque en realidad a lo que la víctima le interesaba pues era que encontraran al defraudador para que le devolvieran su patrimonio. No que encontraran al defraudador para que lo sancionaran por un delito contra el servicio público, ¿no? Por esta falsificación de documentos. Entonces, en ese momento dijimos, no, tipificar el medio comisivo. ¿Por qué? Pues porque lo que interesa es que la fiscalía trabaje, que la fiscalía haga lo propio y encuentre a estas personas para resarcir el daño. Nuevamente, en otra legislatura, se puso el tema sobre la mesa. ¿Y por qué? Porque en esta adecuación criminal se visibilizaron nuevos actos lesivos en contra no nada más de las víctimas que se vean afectados en su patrimonio, sino ya víctimas que se estaban viendo afectadas en su honra y en su reputación, porque existen personas que usurpan estos perfiles, usurpan este nombre y empiezan a hacer publicaciones a nombre de esta persona usurpada con la intención de dañarla, y dañan su reputación al grado tal de que pueden tratar de privarse la vida a las víctimas, pueden querer o se suicidan. Entonces, una vez que ya se pone sobre la mesa esta nueva tónica, es cuando se empieza a plantear la necesidad de tipificar el medio comisivo. Recordemos, en aquel momento era el medio comisivo nada más para delitos patrimoniales, pero se transformó de tal manera esta conducta criminal que ahora se utiliza para dañar el honor, la honra, la reputación de las mujeres, al grado tal de que las lleva a intentar quitarse de la vida. Entonces, se ponen nuevamente estos temas en la mesa y empezamos a analizar la viabilidad o no de tipificar. Y es lo que en la legislatura pasada llevó a la diputada Marín, a Laura Marín, a presentar una iniciativa
en donde, pues nuevamente, el debate no permitió llegar a una conclusión y esto terminó sin llegar a un acuerdo, y por ello es que esta legislatura acordó su reincorporación al proceso legislativo, y es que ahora, con la iniciativa de violencia digital, se incorpora nuevamente. Pero, ¿qué es lo que se ha visualizado o qué es lo que se ha debatido? Recordemos que el derecho a la identidad, pues no implica solamente el nombre. Muchas personas creíamos que la identidad o el robo de identidad, pues era eso, ¿no? Pues era nada más, me están robando el nombre. Y no. Si bien fija la identidad de una persona, o sea, el nombre, con las relaciones sociales ante el Estado, haciéndola distinta de las demás personas, pues cierto es también que pues se encuentra íntimamente ligada a un sinnúmero de circunstancias inherentes al ser humano que le permiten ¿sí? Su desarrollo desde la niñez hasta la adultez. De ahí, por ejemplo, que la persona pues tiene derecho a una identidad cultural. Y esa identidad cultural pues se ve fortalecida por esa cosmovisión o esa religiosidad de la persona, o tiene derecho a una identidad o nacionalidad, o tiene derecho a una identidad de género. Entonces vean todo lo que implica la identidad. Es decir, no solamente es el nombre, sino tiene otras cualidades que permiten a la persona desarrollarse. Entonces, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos menciona lo siguiente: la identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales. Fíjense, se construye a través de factores psíquicos y sociales. Nos dice la primera sala que los primeros, pues ayudan al adecuado desarrollo, es decir, los psíquicos, al adecuado desarrollo de la personalidad. Y los sociales es el que establece ese vínculo entre la persona y el Estado o la persona frente a los demás. Hablamos de este aspecto jurídico. Vean cómo contribuye estos aspectos que nos refiere la Suprema Corte en la identidad. Es muy presente que tengamos estos dos elementos, el psíquico y el social. Psíquico porque contribuye, nuevamente le reitero, al desarrollo de la personalidad, y social porque es lo que nos identifica frente a otras personas, el ámbito jurídico. Esto, por ende, pues nos lleva al libre desarrollo de la personalidad, que puede establecer o que lo permite establecer a la persona, de acuerdo a su identidad, su proyecto de vida. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha mencionado o define la identidad como el derecho, y nos dice textualmente, abro cita, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado en general como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad. El Foro Colegio de Abogados, en aquel momento, emitió un documento como asociación y como integrante de la Mesa Técnica Interinstitucional. Y para no distorsionar sus palabras, lo voy a manifestar textualmente. Abro cita. En tal sentido, el derecho a la identidad personal comprende el ser yo mismo y no otro, en la autodeterminación de mi proyecto de vida, y será a partir del cual la sociedad me identifique y me distinga de los demás a través de elementos o datos como mi nombre, mi sexo, mi filiación, mi edad, mis cualidades personales, mis atributos intelectuales o físicos, preferencias sexuales, etc. O bien de la conjunción de todos o de alguno de ellos.
Cierro cita. Esto es lo que manifiesta el Foro Colegio de Abogados. ¿Cómo apreciamos la identidad? Pues es un derecho inherente al ser humano y comprende no solamente el nombre, sino se encuentra conformada, como ya vimos, por otros atributos que permiten a la persona desarrollarse. Como todo ser humano, pues, o como todo, mejor dicho, como todo derecho humano inherente al ser humano, pues los estados parte de la OEA están obligados a confeccionar mecanismos jurídicos que protejan estos derechos y que protejan estos derechos de injerencias arbitrarias de particulares y de Estado, como lo veíamos en las injerencias en contra del honor y la reputación. Bueno, lo mismo nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la identidad o a cualquier derecho humano, ¿eh? Recordemos, los estados parte estamos obligados a establecer estos mecanismos jurídicos de protección a todos derechos, a todo derecho humano. Y la identidad es uno más. Por ende, nosotros estamos obligados a tutelar, ya sea civil, administrativa o penalmente, la vulneración de este derecho que es la identidad de las personas. Entonces, si consideramos o estamos de acuerdo con aquellos razonamientos que hemos hecho, en donde definimos o delinean los parámetros para establecer o crear una conducta penal y vencemos aquellos obstáculos que mencioné también sobre el principio de intervención mínima o el test de última ratio para poder determinar la idoneidad y la racionalidad de la intervención penal, pues entonces debemos partir de la definición de usurpación, porque recordemos que usurpación de identidad refiere dos elementos esenciales. Primero, el de la identidad, y ya sabemos qué es identidad. Y ya sabemos que identidad no solamente integra el atributo del nombre. Ahora tocaría saber qué es la usurpación. Y la usurpación, pues no es nada más que el apoderarse, y así nos lo dice el diccionario de la Real Academia, es apoderarse de un derecho legítimo que le corresponde a otro. De ahí que si tanto particulares como Estado pueden vulnerar este derecho y el derecho a la identidad está integrado por diversos atributos, si el Estado se apodera, recordemos que la misma Corte nos dice, pueden existir injerencias de particulares y del Estado en este derecho humano. Entonces, si el Estado se apodera de este derecho, ¿el Estado estaría usurpando la identidad? Para tratar de ejemplificar esta pregunta, si la identidad de género es un derecho de la persona que le permite definirse psíquica y socialmente y está reconocida por diversos instrumentos internacionales y jurisdiccionales nacionales, el Estado, al privarle la posibilidad de distinguirse psíquicamente para desarrollarse adecuadamente o a desarrollar adecuadamente su personalidad y socialmente para crear estos vínculos jurídicos, ¿se está apoderando de ese derecho? Por ende, ¿el Estado estaría usurpando la identidad de la persona? Las anteriores reflexiones, pues, son las que nos permiten ayudar o nos permitirían establecer estos trazos de lo que debería o podría ser el tipo penal de usurpación de identidad. Porque en todo caso estaríamos hablando simple y sencillamente de la usurpación del nombre. Licenciado, perdón. Yo quiero hacer una moción de orden, la verdad. Yo creo que todos estos temas ameritan muchísimo análisis, muchísimas consideraciones, pero todas las reuniones duran 2-3 horas y no trabajamos sobre un documento en específico. O sea, creo yo que todas las consideraciones que nos hace, tanto de sentencias internacionales,
sobre análisis de ponderación de derechos y demás. O sea, a mí en lo personal, si físicamente en una reunión presencial, me parece que son temas súper densos para poderlos alcanzar a comprender a grosso modo completito. O sea, yo sí preferiría, mi equipo me hizo favor de mandar una ficha, es sobre la que he estado estudiando, que las muestro, es lo que he estado haciendo, pero o sea, pero yo sí me pierdo. No sé si alguno de ustedes o ustedes se están perdiendo porque creo que no estamos trabajando sobre un documento en específico. Le diría, no sé, o sea, como lo hemos hecho en otras comisiones, tal artículo, cómo viene redactado, qué se observa de acuerdo a las observaciones, qué se sugiere, qué vamos definiendo la comisión. Porque de veras yo sí me siento perdida. Si me permite, diputada presidenta. Sí, gracias. Secundar también a la diputada Bujanda. Y por supuesto, felicitar al licenciado Guillermo Trejo. Reconocemos su esfuerzo y el trabajo que ha hecho de análisis, de verdad que es profundo. Y yo creo que por ello amerita a lo mejor cambiar la dinámica para que podamos nosotros entender a cabalidad. Me pasa lo mismo que la diputada Bujanda. Ahorita sí ya estoy bien perdida, ya no hallo ya el filo. Y pues sí, a lo mejor proponer otra dinámica donde estemos viendo en pantalla, como lo hemos hecho en algunas otras iniciativas, licenciado Trejo. Y de veras sí felicitar y reconocer el trabajo tanto de la diputada Marisela Sáenz, del licenciado Guillermo Trejo, de su asesor el licenciado José Alfredo Rodríguez Miros. O sea, sabemos todo lo que han analizado este tema, de verdad todas las consideraciones tan brutales, pero sí me pasa lo mismo que a Rocío Sarmiento. O sea, llega un punto en que ya no traigo el hilo, o sea, en que ya no sé exactamente ni de qué punto estamos hablando. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, creo que esta situación desafortunadamente nos ha puesto en una cuestión en la que es difícil mantener el hilo y el orden de todas las cosas de esta forma. O sea, creo yo que tendría que haber no sé, les sugeriría, o sea, a lo mejor que pudiéramos ir viendo la iniciativa, texto propuesto, observaciones, consideraciones, que de veras, mis respetos para ustedes, han hecho un trabajo brutal. Gracias, diputada. Memo, yo propondría que les pusieras a la vista pues la iniciativa y que vamos ahorita, estamos analizando el punto número 3 de la iniciativa. Pueden irse a la primera hoja, es el punto número 3. En ese vamos ahorita y ese es como se tiene que analizar cada tipo, pues tiene que haber una argumentación, un historial que es el que se les está exponiendo. Ahorita ya nada más va a faltar el punto número 4, 5 y 6. Lo único que podríamos hacer aquí es acortar más bien la argumentación. Ya hemos entrado muy bien, Memo, la introducción, la argumentación, y pues yo creo que ya más directo en el punto 4, 5 y 6, decirles lo que dice y nada más alguna argumentación corta, porque yo creo que nos ha quedado muy claro desde el inicio lo que se pretende. Por eso es que yo decía que al final iba a ser mi argumentación, que lo que se trata ahí nada más es el proteger el derecho al honor, regulando la conducta entre particulares. Eso es lo único de lo que se trata la iniciativa. Y pues claro que nace de la ley Olimpia, que a ella sí se le reguló la conducta entre particulares. Por eso es que dio inicio a esta iniciativa de la ley Olimpia, así como que en palabras cortas. No sé si vean esa propuesta de la viabilidad, la pueden imprimir por ahí. Es la única primera hoja. Yo aquí estoy, mira, de hecho, punto 3, o sea, te digo, sí, pero es tanta, hace cuenta sí, que creo que lo haga más corto. No, o sea, creo que lo que te estamos diciendo, Rocío y yo, es de que valoramos completamente el trabajo hecho, pero haz de cuenta que llega un punto en que nos perdemos. O sea, es tanta la información y tan importante, o sea, desde que sentencias de la corte, esto, lo otro, y no tenemos a la mano como, digo, sí, aquí tenemos el texto propuesto, o sea, aquí tenemos, te digo, insisto, las iniciativas, cuáles son las observaciones hechas,
digo, qué es lo que se sugiere? La mesa técnica, el cuerpo técnico, las observaciones de por qué, y entonces ahí va todo esto que nos está comentando el licenciado de la ponderación de los derechos, de las sentencias, etcétera. O sea, es que se vuelve tan denso, compañera, que de verdad yo sí me siento perdida. O sea, te lo confesamos, sí nos sentimos reburujadas. Ay, disculpa la expresión tan coloquial. Sí, gracias. Y Adelante, reconocemos Memo. que todo está fabuloso. Gracias, diputada. Sí, efectivamente, como lo mencionan las legisladoras, lo referimos al principio, ¿no? Es un tema muy complejo, y son tónicas que pues han permanecido en el debate parlamentario, no nada más aquí, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, no sé si me lo permitan, diputada presidenta, lo que he estado platicando con algunos apuntes que he hecho, generar un documento y mandárselos a a toda la comisión, porque sí está muy denso, o sea, sí son cuestiones y que creo que no debemos dejar de analizar, ¿no? La identidad, la libertad de expresión, el honor, la reputación, todo eso tiene muchas implicaciones, tiene muchas aristas. Entonces, si me lo permiten, diputada, preparo el documento. ¿Sí, diputado de la Rosa? Sí, mire, la práctica que nosotros seguimos ahí en el despacho es, establecemos el artículo y lo descomponemos en las diferentes ideas. Estas ideas se pueden descomponer perfectamente bien porque están separadas por comas y por puntos. Y entonces se va abordando, se da una lectura general al artículo y luego se va abordando parte por parte. Y eso nos permite hacer un análisis así, como decía el maestro Aristóteles, hay que reducir el todo a las partes más indescomponibles y después volverlo a reconstruir. Eso nos permite efectivamente, bueno, yo le sugeriría que nos presentara, nos hiciera una presentación de ese tipo, o le sugiero a Isamar o a Franco, para hacer el análisis así puntual de la redacción del artículo que estamos aprobando. Además, pues, de todo el texto, pues, que usted nos envíe. Porque finalmente lo que nosotros estamos aprobando son un conjunto de frases y palabras que tienen impacto en la vida de las gentes. Entonces, y una cosa, pues, ya ir dándole, ¿no? Si realmente no tenemos suficiente, y a mí me parece que no tenemos suficientes elementos, al menos aquí en el Congreso, para tener nuevos delitos, pues no tenemos por qué andar inventando delitos, ¿verdad? A mí todo esto me parece muy peligroso porque golpea el ámbito de la libertad. Sin embargo, esta propuesta que le hago nos puede ayudar a ir entendiendo así, parte por parte, lo que es cada artículo. Ver la redacción del artículo exactamente. Gracias. Junto con toda la argumentación, pero sí en pantalla, la redacción palabra por palabra. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, retomo lo que quería decir al final. Realmente, como usted mencionó, maestro, cualquier norma que limite las libertades no es aceptable. Yo también pensaba eso hasta que entró este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque preponderan mucho el principio pro persona dentro de los nuevos derechos humanos que protegen la individualidad de las personas. Yo también antes era más tradicionalista, pero hoy nos tenemos que aperturar a nuevos tipos,
a nuevas regulaciones de conductas, y estas no son conductas viejas, son conductas que no se sancionaban porque antes la ciudadanía no era lo que es hoy. Hoy vemos una agresividad y una polarización entre la sociedad, que debe de surgir la regulación de esas conductas, y debemos de regresar a sancionar la injuria. Debemos de regresar hoy, sí, maestro, porque hoy ya la polarización es tremenda, ya se nos ofende por cualquier cosa, y ante los medios de comunicación que son públicos, y es más grave la afectación. Hoy los tiempos han cambiado, los derechos humanos también. Hoy son protectores de la individualización de la persona. Nos guste o no nos guste, es difícil aceptarlo. Para mí ha sido difícil, pero hoy son otros tiempos. Y hoy tenemos que sancionar la conducta de las personas, la conducta entre particulares que afectan y denigran una imagen de una persona por una simple opinión. Yo puedo opinar una cosa, a usted no le gusta, me ofende, y luego sus amigos me ofenden y se hacen las ofensas, cuando yo no trataba de que eso llegara a ese fin. Pero hoy vemos esas conductas en el internet. Hoy ya la ciudadanía se ha polarizado, ya se ofende, se humilla, se denigra, que no podemos permitir eso. Debemos de guardar el orden social y el bien común. Eso es lo que se trata con esta iniciativa, maestra. Adelante. Diputada, si me permites, yo escuché al licenciado Trejo ya con una solución, si nos la pudiera compartir ante este debate que tenemos. Sí, gracias, diputada secretaria. Sí, diputada Georgina. Yo me uno totalmente a Rocío. Lo único que iba a sugerir es que, si es posible, tengamos un cuadro esquemático, no sé, Memo, más o menos como lo hemos trabajado en otras comisiones, artículo propuesto, fracción por fracción, cuál fue el análisis o las consideraciones de lo que tú estás diciendo de la Corte, de la legislación internacional, la Constitución, etcétera, observaciones, el bien jurídico protegido tal, esto, lo otro, aquello, artículo a artículo, fracción por fracción. Digo, nos habíamos quedado en la fracción tercera, y al final dejar como columna de versión, es decir, las observaciones que le podamos ir haciendo nosotros ahorita aquí, pero aplaudirles dos cosas. Primero, la iniciativa de la diputada Marisela, muy bien, diputada, o sea, la verdad es que legislar todo lo de la ley Olimpia es muy encomiable, y felicitarlo a usted también, licenciado Trejo, de veras, por su trabajo, por su estudio. Yo más bien le ofrezco disculpas. Para mí, solamente así estando escuchando y no poder ver o no tener esquematizado, muy francamente es imposible tomar una determinación o me pierdo, le digo, creo que nos hicimos bolitas. Adelante, Memo. Gracias. Si me lo permiten, respecto a la esquematización de la propuesta, la dividí en dos partes, diputada. Una, en cuanto a las generalidades, y les mencionaba, al final vamos a hablar sobre estas particularidades. ¿Por qué? Porque primero creo que como Secretaría Técnica sería bueno conocer la definición de la comisión respecto a las generalidades, porque esto nos va a permitir proyectar esas particularidades que desembocan en la propuesta de decreto. Como por ejemplo ahorita que hablábamos sobre criminalizar o no la libertad de expresión, entonces, o los delitos contra el honor. Si me dicen que sí, yo ya elaboraría una propuesta. Si me dicen que no, de igual forma. Entonces, a eso me refiero. Por eso dividí la exposición en 6 puntos, que son los 6 problemas base de la iniciativa, que son las 6 generalidades. Ya cuando ustedes como comisión me vayan definiendo en cada una de las generalidades por qué camino me voy como Secretaría Técnica, creo que podría estar en aptitud de proyectarles en lo particular ya una propuesta de decreto para ahora sí ir analizando cada uno de los elementos que conformaría el tipo. Pero sí, efectivamente es mucho material, es muchísimo, es enorme. Entonces, no sé si me permitirían estructurar. Nada más.
2 horas más, nada más. Nada más 2 horas más de exposición. No. Se los envío y ya, diputado, para que lo estudien y podríamos ser mucho más ejecutivos en la próxima reunión y ya nada más decidir sobre esas generalidades y ya proyectarles en otra reunión ese proyecto de decreto en base a las definiciones que ustedes me den. Entonces, si me lo permiten, yo les envío un documento con las generalidades, con las preguntas, y ya ustedes podrían llegar a la próxima reunión con respuestas en base a todos estos razonamientos. Y en posterior reunión les elaboraría el proyecto de decreto. Lo propongo de esta manera porque de otra forma tendría muchos proyectos de decretos. Por eso, no sé, disculpen, diputados. Sí, diputado de la Rosa, perdón. Yo le propongo que ya nos proponga el proyecto de decreto, ya del decreto, cómo es artículo por artículo. La idea que daba la diputada Bujanda es excelente porque va uno revisando, ahí haciendo la comparación y última discusión, últimas objeciones, últimas afirmaciones y aprobarse o reprobar o devolverse y punto, listo. Ya de veras, han sido varios audiolibros los que nos hemos aventado con usted, don Guillermo. Entonces, sí, se lo agradezco, porque yo ya casi no leo, ya me lo aviento puro de audiolibro. Son maravillosos y con usted aquí me encanto, pero sí, ya vamos siendo más ejecutivos y yo pienso que ya estamos como convencidos cada quien de nuestro papel como legislador y ya entre el decreto, cómo va a quedar cada artículo. Esa es mi propuesta. Yo creo que el decreto va a ser lo más fácil una vez que tengamos definidos los puntos. El problema es que creo que nos hemos ido perdiendo en las muchas subpartes que tiene cada una de la iniciativa, o sea, cada una de las fracciones, cada uno de los artículos. Como usted se sienta más cómodo para analizarlo, Lick, pero sí creo que ahora sí que tenemos que, como ya que el destripador, hacerlo por partes. O sea, sí se pierde uno, la verdad. Es lo mismo que propongo, licenciada diputada. Que sí, ya, yo lo secundo a usted, a Marisela, a Rocío, a todos los. Y ahora sí que usted sugiéranos de qué forma, pero lo secundo a los tres. Sí, Memo, pues es la sugerencia para que podamos entenderlo así bien clarito y podamos estar en la aptitud de hacer nuestra respectiva análisis y votación. Entonces, así será, diputadas. Me atreveré a hacer una propuesta de decreto y espero sea de su agrado. Mira, si es de nuestro agrado, ¿no? Ya lo haremos votando, ¿no? Tú estás haciendo tu trabajo entendí, muy bien. ¿va a ser de decreto o creo que lo que sugeríamos la licenciada Sarmiento y tu servidora Memo era, y creo que tú también, era ir desagregando primero los puntos torales y luego los accesorios para poder proceder al dictamen, ¿no? Esa era la idea, diputada. Esa era la idea que manifesté al principio. Yo te diría, a mí se me hizo una muy buena idea tuya y de la diputada Sáenz. Yo me iría por esa idea, salvo su mejor opinión. Segundo. De acuerdo. Entonces nos quedan dos asuntos, Memo, que sería el 21 y el 30. Ahí te encargaríamos, pues, el análisis también lo acabas de introducir. No sé si nos mandes un análisis previo para la próxima, aunque esta iniciativa, la 1253, que tiene concordancia con el asunto 21 y el 30, pues sí vamos a tener que disponer de más tiempo para poder observarlos. Adelante, Memo. Sí, gracias, diputada. Se van a ver satisfechos cuando terminemos de ver la violencia digital, diputada.
están integradas dentro de esta propuesta de solución al problema. Disculpen, no sé si me permitan el uso de la palabra. Adelante, Jaciel. Nada más para solicitar que en el análisis se incluya también la iniciativa de vulneración a la intimidad, la que presentó la diputada Lourdes Valle, en el sentido de que pues toma ciertos puntos coincidentes con las otras iniciativas para que se abordara también al respecto. Memo. Sí, diputada, sí, ese asunto fue analizado con anterioridad. Sin embargo, ahora con este nuevo diagrama se apertura, hay un abanico de posibilidades que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento. Entonces, si ustedes deciden reformar el acoso y el hostigamiento, creo que válidamente podríamos atender la propuesta del licenciado Torres en relación a esa iniciativa. Entonces, si ustedes me autorizan, pues la integraría a este nuevo análisis. Diputados. De acuerdo. De acuerdo, Memo. Gracias, una diputada. vez. Sí, de acuerdo. Entonces, no hay ningún asunto general que tratar. No, diputada. Si no hay ningún asunto que tratar, damos por terminada la reunión de la Comisión de Justicia, siendo la 1:59 del día, 5 de junio del 2020. Y bueno, Memo, pues ya te dejamos. Cada día nos enseñas más. La verdad es que aprendemos mucho de ti, a pesar de que hagamos el mejor esfuerzo, nos sigues enseñando, ¿no? Y te felicito por eso, ¿verdad? Porque muy buen secretario técnico tenemos, como dijo el diputado de la Rosa. Ya nos has llevado a varios libros. Muchas gracias a todos por su presencia. Israel, a la orden. Pudiera hacer unas breves observaciones respecto, ya por último, juro ya no hablar más. En cuanto a, y de nuevo regresamos a la redacción, en cuanto a la iniciativa, ya, pero del artículo 184, se habla sobre todo en la fracción primera, quien envía fotografías, videos, etcétera, con el fin de extorsionar. Estamos hablando de un verbo rector de extorsionar, entonces estamos en presencia de lo previsto por el artículo 204 bis. Hay que tomar atención en esto, ¿no? Al igual, en la fracción segunda, quien realice actos tendientes a ejercer acoso mediante uso de las tecnologías, me parece que ya está previamente sancionado en el artículo 176 respecto al hostigamiento sexual. Y por último, en cuanto a las fracciones 3 y 4, me parece que ya están previamente sancionadas y me parece que esto va más encaminado al ámbito federal. Y sería bueno prestar atención a lo previsto en el artículo 167, fracción sexta del Código Penal Federal, esto en cuanto a acceder o controlar información digital o dispositivos. Esto estoy convencido de que es un ámbito federal. Y por último, la fracción octava, quien viole la intimidad sexual de una persona, divulga, comparta, distribuye, publique o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, por cualquier medio así impreso, sin el consentimiento, me parece como que no es muy entendible y sería bueno hacer una adecuada redacción de dicho dispositivo. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramírez, y lo tomaremos en cuenta. Licenciado Trejo, pues toma en cuenta las observaciones del licenciado Ramírez del Supremo Tribunal, porque sí, efectivamente, sí pudiera haber ahí, pues una duplicidad, ¿verdad? De los tipos penales. Eso es lo que específicamente nos dice, para que vea esa situación, licenciado Ramírez, Trejo, perdón. Así será, diputada. Muchas gracias a todos, nos vemos. Que tengan bonita tarde y que coman bien rico. Bye, bye. Hasta luego. Igualmente, bonito Hasta fin de luego. semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.